Vamos a hablar hoy de Red Eléctrica y Enagás, que son dos empresas bastante parecidas en el sentido de que hacen casi lo mismo, una con el gas y la otra con la electricidad. Y el negocio de ambas es bastante estable porque lo que hacen es cobrar por las instalaciones que tienen en marcha, pero no cobran porque por ellas circule más o menos gas o electricidad. Entonces, como veis en los resultados de Enagás, el año pasado, en 2019, los ingresos le cayeron el 2%, el EBITDA le subió el 5% y el beneficio por acción le cayó el 4%, que era lo esperado. Esta caída del beneficio por acción pues fue por algunos no habituales, como que el año pasado tuvo un pequeño extraordinario por la venta de la sueca Suezgas. La deuda veis que le baja un 12%. Y de aquí lo más importante es ver que invierte 700 millones, principalmente en la compra del 13% de Tallgrass, que es una empresa americana, y por otro lado hace una ampliación de capital con la que reduce la deuda en 500 millones. Lo que pasa es que la ampliación de capital la hizo en los últimos días de diciembre y por eso pues prácticamente esa bajada de deuda no le ha supuesto bajada de intereses. Pero la deuda, el ratio deuda neta vida le baja de 4 veces a 3,8. 3,8 para Enagás está bastante bien. Para otras empresas sería alto, pero como Enagás tiene un negocio bastante estable, pues 3,8 veces está bien para Enagás, incluso es un poco bajo, porque probablemente la mayor parte del tiempo esté en 4 o 4 y algo. El coste de la deuda es muy bajo, es el 2,2%, porque como los tipos están tan bajos y Enagás tiene un negocio tan estable, pues claro, paga poco por su deuda. Luego una cosa importante es que veis esos 700 millones que veis en 2019 los usó en comprar el 13% de Tallgrass. Pero luego la ampliación de 500 millones que hizo y que veis ahí también, esa no es para pagar ese 13%, sino que ese dinero lo va a usar para pagar otro 17% que va a comprar en 2020. Con lo cual dentro de poco Enagás va a tener el 30% de Tallgrass. Y esta ampliación capital que hizo, pues supone que ha emitido el 9,7% de las acciones, ha aumentado el número de acciones en casi un 10%. Y yo creo que esta ampliación va a aumentar la rentabilidad de las acciones que ya existía, pero se hizo sin derecho de suscripción preferente. Y a mí esto no me gusta porque yo creo que las ampliaciones de capital tienen que hacerse siempre con derecho de suscripción preferente. Es decir, que los accionistas decidan si quieren ir a la ampliación o si no quieren ir y quieren vender sus derechos. Pero que se hagan sin que los accionistas puedan ir o no ir a la ampliación según quieran ellos, a mí no me gusta, la verdad. En cuanto a la compra de Tallgrass, pues es una empresa, no es exactamente igual que Enagás, en cuanto que no cobra exactamente igual solo por tener las instalaciones en funcionamiento, pero la estabilidad de sus ingresos es casi igual. Entonces el tipo de empresa de Enagás con esta compra, que es muy importante para ella, pues no se modifica y a cambio pues tiene mucha más diversificación internacional. Y en un país como Estados Unidos, que además el gas en Estados Unidos es muy importante y seguramente va a seguir siendo muy importante, así que la compra creo que es una compra buena. Y aunque la ampliación de capital se hiciera sin derecho de suscripción preferente, yo creo que va a aumentar el valor de las acciones que ya había, aunque se tendría que haber hecho de otra forma. Otra inversión importante de Enagás va a ser el gasoducto del Adriático, y esto ya lleva años construyéndolo y va a empezar en funcionamiento en 2020. Entonces hasta ahora en este gasoducto, como es lógico, ha invertido mucho dinero y no ha sacado nada, y a partir del momento de 2020, todavía no se sabe la fecha de apertura, pues empezará a sacar ingresos y beneficios de él. Otra cosa que me parece importante resaltar de Enagás es que hace muy pocos años el 100% de su negocio estaba en España, y en relativamente pocos años ha ido aumentando su negocio internacional y ahora es una empresa española, claro, pero que cada vez tiene más parte de su negocio fuera de España, y esto va a ir a más, y cada vez tendrá más parte de su negocio fuera de España. Y como realmente Enagás es una empresa que lo hace muy bien, pues tiene muchas probabilidades de que esa expansión internacional le salga bien, porque la está haciendo con unos criterios muy prudentes
y además dentro de un negocio como es el suyo, que ya de por sí es un negocio bastante seguro. Sobre las posibilidades que tiene Nagas de crecer en el futuro, aparte de con lo que ya está haciendo, pues ahora mismo hay dos que son muy importantes, que son el gas renovable y el hidrógeno. Hay otra que es que sus tuberías o sus tubos, como los queramos llamar, están preparados para transportar cualquier tipo o muchos tipos de gas y de líquido en el futuro. Entonces esto de momento no lo está haciendo, pero es bueno saber que en el futuro Enagás podría transportar muchas cosas que no fuesen ni gas ni hidrógeno. El gas renovable pues es algo que es muy necesario, no solo para Enagás, sino que las basuras en el mundo son un problema grande, porque ocupan mucho volumen. Y la mejor forma de reducir ese problema que se conoce es reducir el volumen sacando de ahí el gas. Y ese gas se puede utilizar como energía, como con el gas que se saca de los pozos de gas. Entonces este es un negocio de mucho futuro y que convierte a Enagás en una empresa de energía renovable. Cosa que hace unos años pues parecía que era imposible porque se entendía que el gas era simplemente el gas que saliese de los pozos de gas. Pues bueno, está cambiado y ahora Enagás puede entrar a medias dentro de lo que se considera una empresa de energía renovable. Y con el hidrógeno pasa algo parecido, porque el hidrógeno se puede sacar de la energía solar, por ejemplo, que es una de las cosas que está haciendo Enagás, y con el tiempo, ahora mismo el hidrógeno es una parte, bueno, simplemente es como algo que está estudiando, pero con el tiempo el hidrógeno será una parte cada vez más importante del negocio de Enagás. Y también entra dentro de lo que es energía renovable, que eso es una cuestión importante. Y otros nuevos negocios que están empezando, aunque de momento también son un poco pequeños, pero van a más, son lo que Enagás llama pequeña escala. Porque Enagás, pensad que es una empresa que está acostumbrada a transportar grandes cantidades de gas, tiene pocos clientes que le piden que transporten mucho gas por sus tubos. Entonces, para Enagás, repostar un barco, lógicamente un barco para nuestra mente consume mucho gas, pero para Enagás repostar un barco es pequeña escala. Pues el negocio de repostar vehículos, barcos y trenes, el llamado pequeña escala, también es algo que Enagás está empezando y que también me parece que es muy interesante de cara al futuro, porque esto creo que va a ir bastante más. En cuanto al primer trimestre de 2020, que ya he presentado los resultados, pues han estado bastante bien. El beneficio neto crece el 15%, pero el beneficio por acción solo el 4%, 4 y pico. ¿Por qué? Pues porque a finales de diciembre el número de acciones, como hemos visto, aumentó en un 10%. Entonces, el beneficio que tenga la empresa a partir de ahora hay que repartirlo entre más acciones. Y ese dinero, como os he dicho hace un momento, lo va a utilizar en comprar el 17% de Talgras dentro de unos meses, pero todavía no lo ha hecho. Entonces las acciones ya existen, pero el nuevo negocio para el que se emitieron esas acciones, pues todavía no lo tiene Enagás. Entonces, de momento el efecto es que hay el mismo beneficio, pero para menos acciones. Pero a partir de 2020, en cuanto se formalice esta compra, esto cambiará y ya pasará a generar ingresos y beneficios ese 17% de Talgras que todavía no tiene. Y realmente esta subida del beneficio por acción se ha dado porque en la compra de Talgras, con todo ese dinero, le ha beneficiado el dólar en la liquidez que tiene durante este poco tiempo. Así que realmente la subida del beneficio por acción ha sido por un no habitual. Pero bueno, como os digo, cuando pase un poco de tiempo y ya completa Talgras, esto se normalizará, pasará a tener el 30% y ya se equilibrará el número de acciones nuevas con el negocio nuevo al que han dado lugar esas acciones nuevas. En este primer trimestre de 2020 la deuda se ha mantenido en 3,8 veces, que como lo digo es un poco baja para Enagás y seguramente aumentará en el futuro, es normal, o sea, debemos esperarlo y es normal que sea así. Y ha reiterado los objetivos que tenía para 2020, que quizás sea de las pocas empresas que en 2020 no van a entrar bajada de su negocio. Y esto es por lo que os decía de que Enagás cobra porque sus tubos estén en funcionamiento, no porque por ellos vaya más o menos gas. Por esos tubos seguramente va a ir menos gas este 2020, pero los dueños de ese gas son empresas como Endesa, Iberdrola, Gas Natural, que ahora se llama Naturgy, y entonces ellas sí que lo van a notar, pero Enagás no, porque Enagás solo cobra por tener esos tubos en funcionamiento.
Entonces ha reiterado sus objetivos para 2020, que son, traducido a cifras por acción, el beneficio por acción es de 1,68 euros y el dividendo también es de 1,68 euros. Con lo cual, pues parece que el payout es del 100%, pero realmente no es exactamente del 100%, porque lo que pasa es lo que os decía, que durante 2020 no va a tener el 30% de Talgras desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre, sino que solo tendrá una parte. Entonces, a partir de 2021 sí que tendrá durante los 365 días del año el 30% de Talgras, con lo cual mejorará el beneficio por acción y el payout será inferior al 100%. A lo mejor del 80-90%, una cosa así, que es lo de los últimos años. Una cosa que ha hecho Nagas y que es muy poco habitual es dar su previsión de dividendos hasta el año 2026. Normalmente las empresas suelen dar la previsión de beneficios como mucho del año que viene, a lo mejor de 2, puede que de 3, pero tanto como de aquí a 2026 no es nada habitual. Y esto Nagas lo ha hecho pues porque, como su negocio es muy estable, pues se ha querido dar una especie de demostración de fuerza y hacer esta estimación a tan largo plazo. Entonces, como veis aquí, el beneficio a partir del año 2023 pone que será unos 74 euros como mínimo, y realmente puede que sea más. O sea, si miramos como que fuese a ser exactamente unos 74 de 2023 a 2026, pues sería un crecimiento bajo. Tampoco es probable que Nagas en estos años va a tener un crecimiento muy alto. Pero realmente lo que tenemos que pensar aquí es que lo raro es que haya hecho una previsión a tan largo plazo, porque normalmente las empresas no habrían dicho, bueno, las demás no lo han hecho, cuánto esperan pagar de dividendo en 2023 o 2026. Entonces esto, más que como un crecimiento bajo, yo creo que debemos verlo como una muestra de estabilidad de Nagas. Este dividendo además es bastante sostenible porque también, según sobre las previsiones de Nagas, claro, pues va a ser el 60% del flujo operativo previsto. Es decir, tiene margen para asegurar que va a pagar este dividendo como mínimo, y en la práctica probablemente pague algo más. Tampoco creo que muchísimo más, pero sí es probable que pague algo más. En cuanto a Red Eléctrica, pues en 2019, como veis, tuvo un crecimiento bajo, pero es lo esperado. Los ingresos subieron el 3%, el EBITDA el 3% también, y el beneficio por acción el 2%. Una cosa importante de Red Eléctrica en 2019 son las inversiones que ha hecho, principalmente en Hispasat. La inversión en Hispasat ha sido un poco polémica porque primero Red Eléctrica dijo que no la quería hacer. Había rumores de que el gobierno quería que la hiciese, Red Eléctrica dijo en público que no la iba a hacer y después la acabó haciendo. Entonces, claro, está claro que el gobierno le obligó a hacerla, digamos. Y que un gobierno obliga a hacer una inversión en una empresa, pues lógicamente es malo. Entonces, partiendo de esa base, que Red Eléctrica no quería hacer esta inversión, pues realmente la inversión puede que le salga bien a Red Eléctrica. Lo que pasa es que supone un cambio en el sentido de que pierde la estabilidad tan fuera de lo normal que tenía, igual que le pasa en Nagas. ¿Por qué? Pues porque el negocio de Hispasat no es tan predecible como el de Red Eléctrica. Con lo cual en el futuro puede que Red Eléctrica crezca más gracias a haber comprado Hispasat, pero sí que es verdad que ya no puede hacer unas predicciones tan exactas como las que hace Nagas y como las que hacía Red Eléctrica hasta ahora. Entonces ese es un cambio que hay que tener en cuenta, que a lo mejor en lugar de bajar la rentabilidad la aumenta, pero que sí que es verdad que supone un cambio sobre lo que era Red Eléctrica hasta ahora. No es un cambio muy grande tampoco, pero es un pequeño cambio. Entonces, por el 90% de Hispasat ha pagado 1.200 y pico millones de euros, como veis, y esto supone que ha invertido 3,4 veces más que el año pasado. Es una inversión fortísima, pero una cosa muy buena es que la ha hecho sin ampliar capital. Con lo cual es bastante probable que esto mejore el beneficio por acción de Red Eléctrica, porque el coste de su deuda es bajo. Entonces, todo el beneficio que genera Hispasat menos los intereses de la deuda irán a aumentar el beneficio y eso aumentará el beneficio por acción. Ya en 2020 Red Eléctrica va a comprar la brasileña Argo. Esta es una compra más pequeña que la de Hispasat, pero supone un primer paso, bueno, no es el primero, pero un primer paso un poco de un tamaño mayor que los anteriores en la internacionalización de Red Eléctrica. Y en este tema de la internacionalización, Red Eléctrica va por detrás de Nagas.
Así que me parece bien que esté invirtiendo más fuera de España porque su negocio es muy bueno en el sentido de que es muy estable, tiene un crecimiento bastante bueno y además Red Eléctrica lo sabe hacer muy bien. Pasando a las previsiones que ha dado Red Eléctrica, pues como veis ya no son tan exactas como las de Nagas ni a un plazo tan largo. Las ha dado hasta 2022, espera que su beneficio por acción crezca al 1%, que el ratio deuda neta EBITDA se mantenga alrededor de las 4 veces, que para Red Eléctrica es lo normal. No sería bueno que subiese mucho más, pero tampoco debemos esperar que baje mucho más de esto. Y como dividendo en los próximos años ha dicho que va a pagar al menos €1, cuando el año pasado, en 2019, pagó 1,05 euros. Entonces esto supone una bajada si paga €1, pero no es que sea exactamente que vaya a pagar €1, sino que cree que va a pagar al menos €1. Sacar lo importante de esto no son esos 5 céntimos de diferencia, sino que ha cambiado un poco lo que os decía el tipo de empresa de Red Eléctrica. Entonces, por la compra de Spasat ya no puede hacer predicciones tan exactas y las hace un poco menos exactas. Pero en cualquier caso son previsiones bastante buenas y quizá a largo plazo el dividendo crezca más que si pudiese hacer predicciones tan exactas. No lo podemos saber, pero me parece que la compra de Spasat, a pesar de haber sido una compra forzada, puede ser interesante. En cuanto a la valoración de ambas, en este momento, pues creo que las dos son muy buena compra, porque siempre han sido muy buenas empresas a largo plazo, y en este momento la seguridad tan alta que tienen de sus ingresos es un valor muy importante. Y además es una combinación muy atractiva entre esa seguridad y el potencial de rentabilidad, porque hay otras empresas que también, por ejemplo, en el sector de la alimentación, tienen mucha seguridad y son atractivas en este momento, pero han caído relativamente poco. Y entonces el potencial de rentabilidad que tenemos es relativamente bajo, aunque es bueno y es atractivo. Otras que han caído mucho más, pues claro, en 2020 es difícil hacer predicciones de cómo van a ser sus resultados por este parón. Y sin embargo en Red Eléctrica tenemos una combinación muy atractiva de las dos cosas, de la seguridad en los resultados de 2020 y los próximos años, y también en el potencial de rentabilidad que tienen por los precios a los que han caído. Veis aquí en esta tabla el PER y la rentabilidad por dividendo de Nagas a los diferentes precios. Entre 16 y 18 euros que llegó a caer, me parece que es un precio buenísimo, pero es poco probable que llegue a caer otra vez hasta ahí. Entre 18 y 22 me parece una compra muy buena, que tiene un potencial de rentabilidad muy alto y tenéis una seguridad muy alta de que los dividendos de este año van a ser los esperados. Y esta es la tabla equivalente de Red Eléctrica. 13-14 también llegó a caer, pero también me parece un precio que es poco probable que vuelva a caer ahí. Y entre 14 y 17 euros creo que Red Eléctrica es una compra muy buena por los valores que veis aquí de PER y de rentabilidad por dividendo. Y aquí debajo del vídeo os dejo los hilos del foro de Nagas y de Red Eléctrica para que vayáis viendo las actualizaciones de valoraciones, precios y todo eso como siempre.